Hola, soy Javier Usurbiaga y soy diseñador web. Algunos quizá me conocéis de mi curso anterior de Doméstica, en el que estudiamos los principios de HTML y CSS, pero en este curso me voy a enfocar en los gráficos vectoriales o SVG. Uno de los elementos que más se utilizan en diseño web hoy en día es el SVG. Nos permite incorporar gráficos vectoriales que se pueden animar y se pueden rescalar sin ningún tipo de pérdida de resolución. En SVG juntamos dos mundos, el mundo más creativo de la ilustración, de programas visuales como Illustrator o Sketch, y el mundo de la programación para crear un resultado espectacular. En este curso de Doméstica os voy a enseñar desde los principios más fundamentales de SVG hasta llegar a construir vuestra propia ilustración animada interactiva. Para ello empezaremos con las etiquetas más básicas de SVG, rectángulos, círculos, introduciremos los estilos, conoceremos nuevas etiquetas como líneas, polilíneas, polígonos y poco a poco iremos ampliando y conociendo etiquetas más complejas como puede ser la etiqueta de trazo. Luego veremos algunos consejos sobre cómo exportar SVG, cómo organizar nuestro código, ser capaces de reutilizarlo y optimizarlo utilizando algunas herramientas. Después estudiaremos las formas de incorporar un SVG a la web, crearemos un sistema de iconos, analizaremos las posibilidades de los SVG responsive y daré algunos consejos sobre accesibilidad y soporte en navegadores. Más adelante veremos algunas posibilidades que nos ofrece SVG en materia de efectos, como pueden ser las transformaciones, los degradados, los patrones, las máscaras de recorte y los filtros. Visto esto, analizaremos los tipos de animaciones en SVG y después empezaremos a trabajar en animación con CSS, con ejemplos prácticos como una animación de secuencia, una animación de dibujado o una animación interactiva. Y a continuación estudiaremos la animación en JavaScript, analizando las librerías ya existentes y haciendo algunos ejercicios prácticos, una animación de checkbox, una animación de morphing y una animación a lo largo de un trazo. Y para acabar os enseñaré algunos trabajos de diseñadores y desarrolladores que hacen experimentos muy interesantes. Para hacer este curso necesitarás unos mínimos conocimientos de HTML y CSS, porque además de utilizar editores visuales también trabajaremos un poco con código. En cuanto a materiales, necesitarás tu ordenador, un editor de código, como puede ser Atom o Brackets, y un programa de dibujo vectorial, Illustrator, Sketch o Inkscape. Este curso está orientado a programadores y diseñadores web que quieran ampliar las posibilidades de una interfaz digital, pero también a diseñadores, ilustradores y animadores que quieran explorar la parte más creativa del código.